es bien importante que entendamos. Vamos a buscar en San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Amén. 2, Juan 2. Juan capítulo 2 y versículo 13 en adelante. No quiero que se asusten con esto, porque pues es una historia verídica, algo real que sucedió. Y lamentablemente sucedió en el templo. Gloria a Dios. Leemos, ¿lo tienen todos? Capítulo 2 de Juan, versículo 13 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Si le fueran a dar otro tema, este es el subtema. El tema es cuando nuestra religión se enferma. El subtema sería el celo de la casa de Dios nos consume. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que me concede predicar tu palabra. Yo te suplico, Dios mío, que tú nos hable a nuestros corazones y nos enseñe, Señor, por medio de ella, Padre Santo, que entre en nuestros corazones y haya cabida ahí, haya cabida. Señor, y si hay algo que necesita ser cambiado en nosotros, cámbialo tú por tu palabra, Señor, cámbialo. Yo no me puedo cambiar yo mismo, pero tú sí me puedes cambiar. El pastor no me puede cambiar, pero tú me puedes cambiar. Los líderes no me pueden cambiar, pero tú me puedes cambiar, Señor. Cámbiame por tu palabra. Produzca fe en mí de tal forma que esa fe produzca acción. Y esa acción sea para cambiar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Esta historia se encuentra también en Mateo. Es una de las pocas historias en la Biblia, en el libro de Juan, en el libro de Juan, que se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, si nosotros vemos las historias como la boda de Caná, Jesús llama a Felipe y Natanael, los primeros discípulos y el Cordero de Dios, eso no se encuentra en los otros evangelios, mas sin embargo esta sí se encuentra. Se encuentra en Mateo capítulo 21, se encuentra en Marcos capítulo 11 y se encuentra en Lucas capítulo 19. Se encuentra en los cuatro evangelios, dándonos a entender lo importante de esta historia. Lo importante de esta historia. Y yo le quise poner cuando nuestra religión se enferma, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Cuando nuestra religión se enferma, esto es lo que sucede. Jesús fue al templo y cuando fue al templo, estoy tratando de buscar la forma, cómo decir esto. Quisiera decirlo un poquito menos rudo que como lo dijo el Señor, pero no hay forma de decirlo menos rudo. Cuando Jesús entró al templo, amado hermano, se dio de cuenta que la gente habían hecho del templo un lugar de mercadería. En vez de la casa de oración, que era lo que Dios quería, habían hecho de la casa de Dios
la religión de los judíos se había enfermado de tal forma que donde ellos tenían este mercado era en el atrio de los gentiles, en el atrio donde Dios específicamente le había dicho: ustedes van a ser una nación para traer a las demás naciones, para dar testimonio a las demás naciones de que yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Para eso Dios puso a Israel, y para eso Dios hizo el templo, y para eso mandó a construir en el templo el atrio de las mujeres, el atrio de los judíos y el atrio de los gentiles, donde los gentiles y los de fuera se reunieran para escuchar acerca de Dios y de la palabra de Dios, y para que vinieran también a orar. Pero ahora, en el atrio de los gentiles, que debería de ser el atrio de testimonio, donde Dios pudiera ser encontrado, o donde Dios podía haber sido buscado por los gentiles, los judíos habían hecho barato el templo de Dios, porque ahora lo habían hecho un lugar de mercadería, vendiendo palomas y con bueyes. Usted se puede imaginar eso, bueyes y vacas dentro de un templo. Porque prácticamente era parte del templo, era el atrio, el balcón, pero era parte del templo, y Dios lo consideraba parte del templo. Se había enfermado tanto la religión judía, amado hermano, que habían perdido toda reverencia y todo asombro de lo que era Dios. Y eso, nosotros nos enfermamos espiritualmente cuando empezamos a perder el asombro por Dios. Cuando dejamos de asombrarnos, cuando entramos por las puertas de la iglesia y es como una rutina más: voy el domingo, porque si no voy el domingo. Yo me acuerdo que mi mamá le decía a mi esposa: vamos a prepararlo rápido y va a ir para la iglesia, porque si yo no voy a la iglesia hoy, el pastor me va a caer aquí el lunes. Y yo no quiero que el pastor, yo me acuerdo como si fuera ayer, él le decía eso a mi esposa. Mi esposa se reía, pero si su suegra iba para la iglesia, pues a ella no le importaba por qué razón iba a ir. Dios había hecho un milagro grande en mi mamá. Dios había quitado el vicio del cigarrillo, y si fueran vicios de cigarrillo, simplemente después que ella terminaba de fumarse el cigarrillo hasta el cabo, por 40 años hasta el cabo, lo apagaba con la lengua y se comía la ceniza también. Así de malo tenía ese vicio. Y Dios se lo había quitado, porque eso es lo que hace Dios, amado hermano, eso es lo que hace Dios. Pero cuando la religión, amado hermano, se enferma, nosotros dejamos de asombrarnos de lo que Dios hace. Y cuando se cuentan testimonios, y cuando se cuentan maravillas, y cuando se habla de Dios dentro de la iglesia, ya no se le para un pelo a nadie, porque hemos perdido el asombrarnos de Dios, hemos perdido la reverencia a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, y nosotros a veces decimos, y yo no estoy de acuerdo con eso. Anyway, la iglesia somos nosotros. El templo es simplemente una casa, es simplemente una cueva, es simplemente un lugar donde la iglesia va a adorar. Pero el templo es mucho más que un lugar donde la iglesia va a adorar. El templo es la casa de Dios, donde Dios viene domingo tras domingo a estar con nosotros en este lugar para tener una comunión con Él. No es simplemente una casa más. Este es el templo de Dios viviente, y aquí Él viene a visitarnos. Santo, aleluya. Dios sea la gloria. No podemos decir la iglesia somos nosotros, aquello es un templo nada más, porque, amado hermano, así es que empieza a enfermarse la espiritualidad en nosotros, así es que empieza a enfermarse la religión en nosotros. Nosotros sabemos que esto es simplemente el templo donde la iglesia se reúne, pero la iglesia se reúne aquí con Dios. Amén. Nosotros nos reunimos aquí con Dios para tener comunión con el Señor, para buscar más de Dios y para tener comunión los unos con los otros. Gloria a Dios. Los unos con los otros. Pero los judíos habían empezado a vender, a hacer mercadería en la casa de Dios, prácticamente mire, yo me acuerdo en una ocasión un predicador famoso
con una iglesia enorme, con un templo gigante. La iglesia iban como 10.000 personas o más. Era enorme el templo, era de eso, pero se había perdido la reverencia a Dios a tal grado, amado hermano, que me acuerdo que este pastor se subió en el templo en caballo, al altar de Dios en caballo, y otra vez se subió en motora. Amado hermano, hemos perdido el sentido de que nosotros no venimos aquí para que la gente nos vea. Yo no vengo aquí para que usted me vea a mí, amado hermano, sino para que usted vea a Cristo en mí. Y si no ve a Cristo en mí, sálgase corriendo y váyase para otro lugar. Santo Dios. Porque la reverencia a la casa de Dios es la reverencia a la casa de Dios. El respeto a la casa de Dios es el respeto a la casa de Dios. Y cuando no hay reverencia y no hay respeto a la casa de Dios, es porque nuestra religión está enferma. Es una religión enferma. Y usted sabe, yo no sé si usted alguna vez se ha enfermado, pero cuando yo estoy enfermo, amado hermano, yo a veces ni puedo ni caminar prácticamente. No puedo hacer nada, no hago todo como tengo que hacerlo, lo hago a media y demás, amado hermano. Pues entonces no queremos nosotros que nuestra religión, nuestra cristiandad, nuestra espiritualidad se enferme a tal grado que no hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Un famoso predicador dijo en una ocasión, ¿qué es peor? ¿No tener religión o tener una religión enferma? Y cuando yo digo religión no me refiero como los fariseos, una religión, estoy hablando de iglesia. Vamos a poner iglesia. ¿Qué es mejor? ¿No tener iglesia o tener una iglesia enferma? Ninguna de las dos cosas son mejores, las dos cosas son peores. Porque no podemos tener una iglesia enferma. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, donde Dios está con nosotros y donde Dios nos permite conocerle más profundamente. Los judíos habían perdido el sentido de asombro hacia Dios. Por eso el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, el atrio de los judíos, ustedes saben lo que es tener animales en el templo. Por más grande que sea el templo. Los animales se pierden allí en aquella esquinita. Vamos a dejarle la esquinita de los gentiles, menospreciando un mandato que Dios le había dejado desde hace tiempo. Dios le había dado un mandato bien claro de que ellos tenían que ser luz a los gentiles. Y el Señor no le gustó eso porque se le había perdido el asombro a la casa de Dios y se enojó tanto que hizo un azote con soga y empezó a azotar allí a medio mundo. Empezó a azotarlo, amado hermano, porque dice la Biblia que el Señor es el médico de los médicos y la iglesia estaba, y aquel templo estaba enfermo, la religión de los judíos estaba enferma y Él venía a sanarla. Y de la forma que la que tenía que sanar es que agarró un látigo, una soga y hizo un azote y empezó a azotar allí a medio mundo. A Él no le importó si el sacerdote estaba allí vendiendo, si estaba allí vendiendo quien estuviera vendiendo, si estuvieran vendiendo los sacerdotes, vieran los escribas, los fariseos, quien fuera, los mercaderes, quien fuera, que estuviera vendiendo allí, los azotó y los sacó y le viró la mesa y no le importó, porque aquella era su casa. Santo. Y ellos la habían hecho cueva de ladrones, porque no era tanto el vender, aunque eso no estaba bueno. No era tanto vender, es que habían menospreciado la casa de Dios. Nosotros no podemos menospreciar la casa de Dios. Por eso yo siempre leí, hay personas que dicen, no, si no es necesario ir a la iglesia para salvarse. Como no es necesario tener un garaje para tener un carro, pero te gustaría tenerlo para tener bien guardado el carro. No es necesario ir a la iglesia para salvarnos. Mas, sin embargo, la Biblia dice, no dejéis de reunirnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de reunirnos porque a Dios no le agrada eso. Pero no era que no estaban reuniéndose, porque ellos estaban reuniéndose.
No era tanto que estaban vendiendo, amado hermano, es que Dios había hecho una forma sistemática acerca de los sacrificios y lo que Dios quería. Dios quería lo mejor de los animales que ellos tenían, lo mejor. Búsqueselo en Levítico y en Éxodo y en el Pentateuco, búsquelo en los primeros 5 libros de la Biblia. Dios quería lo mejor. Dios no quería perniquebrado, Dios no quería magullado, Dios no quería los animales más flacos, Dios quería lo mejor. Y lo quería que la gente lo trajeran de su finca, de su lugar, de donde estaban. El pobre lo que podía traer es una palomita o una torta de maíz. El más pobre traía, pero traía lo mejor de su casa, lo mejor, lo primero que tenía para dar. Lo sacaba y se lo llevaba a Dios. Pero ahora los fariseos, la religión se había enfermado a tal grado que le estaban diciendo los líderes religiosos: no es necesario que usted traiga de lo suyo, de su casa, cómprelo aquí en el templo. Cómprelo aquí. Aquí lo va a encontrar. Pero la gente lo que quería era hacer dinero. Por eso le dice: la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces le iban a cobrar por el mero que valía. No traían lo mejor, quizás no traían. Y si traían lo mejor, lo vendían muchísimo más caro, que la gente no lo pudieran comprar. Lo que tenían para comprar antes o lo podían traer de su casa, ahora no lo podían comprar porque lo tenían a tan alto precio. Y tenían que comprar el más barato y ofrecerle el sacrificio a Dios con lo más barato. Y se había perdido ya el asombro hacia Dios. Yo le ofrezco a Dios lo mejor que yo tengo porque yo estoy asombrado de mi Dios. Es una reverencia que debe haber dentro de mi corazón por su casa y por Él, de tal forma que lo mejor que nosotros tengamos se lo demos a Dios. Amén. No lo que nos sobra. A veces vamos y compramos en la tienda multitudes de cosas. Yo me acuerdo en nuestra iglesia, un hermano se fue y se compró un sinnúmero de cosas que tenía en la casa y compró nuevas. Y dijo: pastor, me compró un montón de lámparas aquí nuevas. Voy a llevarme una que tenía en la iglesia que ya no necesito, que tengo, la voy a llevar por la iglesia porque ya no la necesito. Y cuando trajo la lámpara a la iglesia, le faltaba un cable, le faltaba la bombilla, estaba toda jorobada, despintada, estaba hecha canto. Yo la tuve que botar al otro día sin que se diera de cuenta, porque salía más caro ponerla a funcionar. Eso era lo que estaban haciendo los judíos y eso es lo que nosotros a veces hacemos también. Le damos a Dios lo que nos sobra. Y por eso es que nuestra espiritualidad se enferma y nuestra religión se enferma. Amado hermano, los judíos se habían enfermado porque tomaban la casa, ya la casa de Dios era, habían hecho un mercado, amado hermano, mesas de campistas, habían los animales grandes, no los pequeños, los grandes, amado hermano. Por eso es que yo estoy tan en contra del mensaje de prosperidad que predican muchos predicadores, de que todo es riqueza, riqueza, riqueza. Y pídale a Dios que Dios te va a dar y declara y prorrompe y di que Dios te va a dar. No, amado hermano, hemos perdido el asombrarnos de lo grande que es Dios con el pobre, igual que con el rico. Santo Dios. Habían perdido su sentido de maravilla hacia Dios, la reverencia por Dios y las cosas de Dios. Habían perdido el sentir de compromiso hacia Dios. Me acuerdo de un predicador que decía que los dos quieren, se lo voy a leer porque lo escribí aquí.
Dios, él se llamaba Dietrich Bonhoeffer, renombrado pastor alemán de la Segunda Guerra Mundial. Decía que cuando Jesús llama a alguien a seguirlo, lo llama a que muera a sí mismo. Nada, todo queda corto, aparte de un total compromiso a Dios. Lo único que satisface un total compromiso a Dios, Dios debería de ser primero en nuestra vida, o si no, nuestra religión está enferma. Dios tiene que ser primero en nuestra vida, o si no, nuestra religión está enferma. Yo le voy a decir por qué no hay muchas personas en la iglesia hoy y por qué la iglesia no ha crecido por muchos años. Porque tiene que haber un compromiso total a Dios y la gente no le gusta comprometerse. Aleluya. La gente no le gusta comprometerse. Se compromete, miren, qué cosa. Creo que yo estaba leyendo esto en algún lugar. Vamos al trabajo y en el trabajo el jefe nos dice del mal que vamos a morir. Nos regaña, nos pone en el trabajo, hicimos algo mal, nos regaña, nos pone en el trabajo más pesado, más malo. Y al otro día, a las 6 de la mañana, estamos allí. Igualito, perdonen esta expresión, me voy a bajar del altar para decirla. Y lamiéndole el ojo. Esa es una expresión puertorriqueña. Allí a las 6 de la mañana te regañó el día antes y te dijo del mal que iba a morir, que por qué no le hiciste, Viniste a la iglesia el domingo, hiciste algo malo y el pastor te regañó. Dejaste de venir a la iglesia por un mes porque el pastor te regañó. Dejaste de buscar a Dios porque el pastor te regañó. Pero si el trabajo te regaña, arregla todo lo que hiciste malo y no vuelves a faltar, no vuelves a hacer. Mira que llegaste tarde, mira que llegaste, que no viniste al trabajo, te vamos a dar un punto y tú, papá, no lo vuelvas a hacer. Muchachos, no volvemos a faltar ni nada, ahí estamos los primeros, nadie se nos adelanta, estamos el primero allí. El pastor nos dice lo mismo, mira, hay que venir a la iglesia. Hello. Se me fueron los aleluya, Dios mío. ¿Qué se cree el pastor? Eso es un dictador. Ese pastor, ese es un dictador, ese está como Maduro. Los cristianos modernos hemos perdido la vista y el costo. Hemos perdido lo que vale. Hemos perdido saber lo que vale el costo, lo que es el compromiso. Los cristianos modernos hemos perdido eso. Miren, yo les voy a contar, y esto es real, esto yo no me lo estoy sacando ahí como hacen algunos. Yo estaba escuchando el testimonio de un predicador que vino a nuestra iglesia en Nashville. Yo invité a un misionero de Honduras, de una de las islas de Honduras. Lo invité para que nos fuera a predicar a nuestra iglesia. Este misionero tenía 300 miembros en su iglesia, en uno de los lugares más desiertos de todo Honduras, una isla. Él nos contaba que muchos de los indios y de los plebeyos y de los jíbaros y de los paisanos que llegaban a ese lugar tenían que salir de su casa para llegar a la iglesia el domingo, tenían que salir de su casa el sábado. Salían el sábado de la iglesia para llegar el domingo a la iglesia a pie. No había carro, no había ni motora ni bicicleta.
A veces en una canoa se venían en una canoa y cruzaban ciertos ríos para llegar hasta donde estaba la iglesia 8 horas después para sentarse en el piso de la iglesia. Santo Dios. Nadie decía, wow, el culto lleva 3 horas o el culto lleva 4 horas. Y empezaban a acomodarse como si estuvieran hormigas en los pantalones. Ya lleva el pastor demasiado tiempo predicando, o la hermana se ha tardado mucho dirigiendo, o el hermano está tardándose mucho recogiendo la ofrenda. Nadie decía nada, al contrario, le decían al pastor, pastor, ¿por qué terminó tan temprano? Si llevamos 8 horas caminando para llegar a este lugar y no nos queremos ir porque creemos que Dios está en este lugar, amado hermano. Cuando usted venga a la iglesia creyendo que Dios va a estar aquí para recibirlo, y usted va a ver que su compromiso para con Dios va a crecer. Gloria a Dios. Y este misionero nos contaba esto. Y se reía. Pero es la verdad. Porque él veía nuestra iglesia, que habíamos acabado de comprar un templo de 250,000, y ellos estaban en una choza y nosotros en un templo de $250,000 en aquel entonces, que Dios nos había dado para acomodar a las personas que estaban llegando. Todo alfombrado, muebles alfombrados, todo. Y él decía, no sé, la mayoría se sentaba en el piso. A veces el desarrollo y el progreso, cada vez que progresamos, tendemos a perder compromiso. Y no debería de ser así. Debería de ser el contrario. Mientras más progresamos, más nos comprometemos con Dios. ¿Por qué no lo podemos hacer? Se puede hacer, claro que se puede hacer. El progreso no debe significar que nuestra religión se enferme, que nuestra espiritualidad se enferme, que nuestra iglesia se enferme. Al contrario, compromiso. Si hubiera más compromiso, aquí no cupiera la gente en este lugar. Yo se lo garantizo. Venimos y nos vamos. Venimos y nos vamos. Venimos y nos vamos. Usted que está aquí, venga y quédese. Yo le garantizo que si todos los que están aquí de aquí a un año, esta iglesia no va a caber donde sentarse la gente. Amén. Escúcheme lo que le digo. Si todos ustedes, de los que están aquí hoy, se quedan aquí por un año, no va a caber la gente en este lugar. Dios. Hemos perdido el valor de los perdidos. Aquellos judíos habían hecho del atrio de los gentiles, que debería ser donde los gentiles reunirse, donde los gentiles buscar a Dios, lo habían hecho. Y la iglesia moderna a veces hace lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te invitó a alguien a venir a la iglesia? Vamos a decir, por favor, no me levanten las manos. No quiero que la mano se le salga del hombro a nadie aquí. Pero ¿cuándo fue la última vez que te invitó a alguien para la iglesia? Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Contéstese esa pregunta a usted. Pregúntesela. Yo se la hago, pero usted se la contesta a usted mismo. ¿Cuándo fue la última vez que yo invité a alguien para la iglesia? ¿Qué estoy haciendo con el atrio de los gentiles? ¿Qué estoy haciendo con el atrio de los de afuera? ¿Qué estoy haciendo con el atrio, las sillas? Todo, mire hermano, yo no los invito para la iglesia porque no caben en la iglesia. Allí caben 10, 9, 10 también si son familia. Aquí caben otros 6, 7. Aquí hay. Mira ya, los músicos que necesitamos. Jessy, mira, eso es por fe. Pusimos esa silla allí por fe para que Dios la llene de música. Todavía lo estamos esperando. Y no vamos a desmayar. Aleluya. Porque
es el atrio de los gentiles. Es para que nuestra religión no se enferme. No deberíamos de perder el sentido, el compromiso con los que están afuera. Yo le voy a decir algo. Para muchas personas, para la mayoría de las personas se le hace difícil hablarle a otro del Señor. Menos a los nuevos convertidos, porque a los nuevos convertidos le quiere decir a todo el mundo acerca de Dios. No sé por qué, y después como que tienden a enfermársele la religión y dejan de hablarle a las otras, a invitar a las otras personas. Pero nosotros, si no le hablamos a las personas, si tenemos miedo a hablarle a las personas, entonces con nuestro testimonio, que la gente por nuestro testimonio quiera venir a la iglesia. ¿Se acuerdan yo le conté la historia aquí del monje que vivía en seminario? Vino el discípulo que tenía y él le dice, hoy vamos a predicar, vamos a ir al pueblo y vamos a predicar. Y el monje se vistió y el discípulo, el muchacho se vistió y todo, y caminaron por todo el pueblo, le dieron la vuelta, compraron una naranja aquí, compraron una manzana así, pasaron por el mercado, dieron vuelta y se volvieron. Y el discípulo le dice, maestro, pero nosotros no le predicamos a nadie. Y el monje le dice, nosotros le predicamos a todo el mundo con nuestro testimonio, con lo que somos, sin decir ni una palabra. Lo que pasa es que si nuestro testimonio está enfermo, si nuestra religión está enferma, si nuestra iglesia está enferma, nuestro testimonio también está enfermo, y lo que hace en vez de atraer a la gente es como el imán, lo saca para afuera. Cuando nosotros tenemos malos testimonios, estamos enfermos espiritualmente. Aleluya. Estamos enfermos. Y entonces la gente, al ver nuestro testimonio enfermo, ellos no quieren venir a una iglesia donde usted no vive lo que predica o lo que predica el pastor desde el frente. Nadie quiere ir a una iglesia donde se diga una cosa aquí al frente y se viva otra allá afuera, o donde la gente sepa que usted está mintiendo desde acá arriba en el altar, o desde allá, que usted dice una cosa pero hace otra. La gente no va a querer ir a una iglesia así. Nosotros tenemos que dar testimonio sano, de que Cristo es el que vive en nosotros, de que Cristo es nuestro Señor, de que Cristo es el Rey, de que Cristo es nuestro sanador. Aún cuando estamos enfermos, Dios nos sana y nos da vida eterna. Cuando estábamos perdidos, Dios nos rescató, nos llamó. A Dios sea la gloria. Y nosotros contestamos, nos trajo hacia Él. Y nosotros venimos. Y ahora cambiamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son hechas nuevas. Revestido. Nos quitamos la ropa vieja. Nos quitamos el viejo hombre. Quitamos el viejo hombre y nos revestimos del nuevo, dice la Biblia. Somos nueva criatura. Antes lo que hacían, ya la gente no lo debería de ver. Eso toma mucho tiempo para aprender, pero deberíamos de aprenderlo lo más pronto posible para que las almas que no conocen a Dios puedan venir al conocimiento del Señor. Porque mire, hermano, de religión está llena el mundo. Dios lo que está buscando es cristiano, porque de religión está lleno el mundo. Dios busca cristianos que den ejemplo de lo que son. Que cuando las personas lo vean caminando por la calle dicen,
ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. No, allí tú no digas nada frente de ese, porque ese va y se riega a todo el mundo. Espérate, pero él no es cristiano. Entonces, se lo riega a todo el mundo. Venimos a la iglesia porque nuestra religión no está enferma. Venimos a la iglesia a dar testimonio, a tener comunión con unos con los y a aprender a cómo vivir estas cosas. Aprender cómo vivir para Dios. Aprender a cómo vivir como a Dios le agrada. Yo no sé cuánto tiempo llevo predicando, pero ya estoy por terminar. Ya estoy por terminar. ¿Cómo saludable está tu expresión cristiana? ¿Quiere que le haga un chequeo? Yo no soy doctor, pero vamos a hacerle un chequeo de cómo, si su religión está enferma, su iglesia está enferma o está sana. Hay en usted un gran, estoy buscando la palabra en español, un gran thrill, es la palabra en inglés, un gran emoción. Cuando usted viene a la iglesia, hay en usted una gran emoción porque usted va a sentir ahí algo diferente, porque ahí se va a sentir diferente, porque sabe que Dios está en ese lugar, siente emoción por la grandeza de Dios. Siente emoción por la grandeza que es Dios. ¿Sabe por qué la gente pecadora no quiere servir a Dios? Porque ellos saben que Dios existe. Usted le pregunta, ¿no hay aquí un hispano en la ciudad de Springfield? Me atrevo a decir que el 99.9 de los hispanos que hay en la ciudad de Springfield creen en Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué no vienen a la iglesia si creen en Dios? Porque se ha perdido en lo que ya somos cristianos. No damos el testimonio que deberíamos de dar, amado hermano, de que la grandeza de que es Dios y la grandeza que es servir a Dios y la grandeza que es comprometernos con Dios. Porque cuando la gente ve eso en nosotros, van a decir, yo quiero lo que este tiene. Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que él tiene. Las personas no vienen a la iglesia no porque no sepan que son pecadores. Ellos saben que son pecadores y saben que Dios existe. Pero la iglesia tiene que dejarles saber que hay consecuencias por el pecado. Amén. Y que el pecado tiene su consecuencia y que si el hombre no sirve a Dios y no busca de Dios y la grandeza de Dios y lo maravilloso de Dios, se va a perder al infierno. Miren, Amén. hermanos, Amén. no le voy ni a pedir perdón por eso. Se van al infierno. El infierno es real, existe, igual que el cielo. Si nosotros decimos que el cielo es real y Dios habló más del infierno que del cielo, Escrito está. yo le garantizo que si usted le dice a las personas las consecuencias del pecado, no van a venir y la grandeza y la majestad de Dios, no van a querer venir a la iglesia por el miedo al infierno, sino por la grandeza y la majestad de Dios. Aunque nadie quiere irse para el infierno. Sanemos nuestra religión, haciéndonos más cristianos que religiosos. Sanemos nuestra religión haciéndonos más cristianos
que religiosos, porque en el tiempo del Señor Jesús lo que habían eran puros religiosos, y en los tiempos modernos eso es lo que hay más, religión y religiosos y poquitos cristianos. Gloria a Dios. Vamos a sanar nuestra religión, buscando de Dios y teniendo reverencia por la casa de Dios. Que cuando nosotros entremos por sus atrios, yo creo que ahí encima, ahí arriba hay algo que dice: entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia. Cuando usted entre por la puerta, usted entra alabando a Dios, diciendo gloria a Dios, aleluya, aunque lo miren. ¿Quién está diciendo? No importa, usted entra así. Si todo el mundo entrara a esta iglesia en esa reverencia y con ese temor a Dios, yo le garantizo, amado hermano, usted sale 100 veces mejor que como usted entra en este lugar. Amén. Eso venimos aquí todos los viernes a orar, para que usted salga mejor de este lugar que como usted entra, para que los domingos tras domingo tras domingo Dios le pueda hablar a su corazón y pueda cambiar cualquier cosa que necesite ser cambiada. Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar de pies y vamos a hacer una oración, y usted va a hacer una oración conmigo. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. No se avergüence pasar al frente. El que usted pasa al frente no quiere decir que usted está en pecado. Lo único que quiere decir es que usted quiere presentar una petición delante de Dios, que usted tiene la necesidad de que oren por usted. No debe de avergonzarnos el que pasemos al frente y oremos. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Queremos orar por usted. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo, que nos escucha a través del internet, a través de Facebook, yo le insto que no se vaya, que no se salga del internet sin que nos llame y nos deje saber que usted necesita la oración. Queremos orar por usted. Vamos a sanar nuestra iglesia. Esta es la iglesia del Dios viviente, esta es la casa de Dios. Este es un lugar, amado hermano, aunque yo le dije, venir a la iglesia, amado hermano, no nos salva, pero nos hace mejores cristianos. Amén. Nos hace mejores cristianos. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el honor y el privilegio que me concediste predicar tu palabra. Yo te suplico, Dios mío, que tú nos hables siempre por medio de ella, que tú nos redarguyas, instruyas, corrijas y enseñes justicia. Padre, Dios mío, sana nuestras vidas. Padre, sana nuestro corazón, sana nuestra iglesia, Señor. Que Padre Santo, si nuestra iglesia está enferma, sánala, para que las almas que están fuera, Dios mío, puedan ver que esto no es un lugar, Padre Santo, enfermo, sino un lugar de enfermo. Dios mío, yo te suplico en el nombre de Jesús, que este sea un lugar conocido, que ande de rodillas, un lugar donde las almas pueden venir y conseguir sanidad para sus almas. Esta es tu iglesia, esta no es mi iglesia, esta es tu iglesia. Tú me has dado el privilegio de predicar en este lugar, Señor, yo te doy gracias por eso. Pero te suplico por estos hermanos que tú has puesto en este lugar, Señor, para que tú los bendigas, los cuides, los guardes, les dé sabiduría, les dé entendimiento, Padre Santo, y que tu palabra vaya y penetre y haga todo aquello para lo que tú la envíes, que no torne atrás vacía, sino que produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Sigue trayendo las visitas, Señor, de donde tú tengas que traerlas, Señor. Permítenos invitar a otros para que también vean la grandeza y la majestad y se maravillen de lo que tú haces en este lugar. En el nombre maravilloso de Jesús, yo te lo imploro y te lo suplico. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a la hermana Isabel que nos cante un corito. Si hay alguien que necesita la oración mientras ella canta este himno, no se vaya para su casa. Queremos orar por él. Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Si usted necesita la oración, puede pasar enfrente.
Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos a ti, Padre, te adoramos a ti, oh Dios. Te adoramos a ti, oh Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos a ti, Padre, te adoramos a ti, oh Dios. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu bendita palabra que fue dada. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Queremos más de ti, Padre, queremos más de ti, Señor. Llena nuestras vidas de tu presencia, Padre. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor.